¿Cómo evaluás el tendón distal del bíceps a nivel del codo, o mejor dicho, los tendones distales del bíceps? En este video vamos a analizar el protocolo sugerido por este artículo publicado en el 2021, donde aborda el tendón distal del bíceps a nivel del codo por su cara anterior, media, lateral y posterior. Adicionalmente, en cada uno de los lados veremos la maniobra dinámica correspondiente. Las roturas del tendón distal del bíceps son casi exclusivas de los hombres. Se da en el brazo dominante ante una carga excéntrica con el codo en flexión. Las roturas pueden ser totales o parciales, de ahí la importancia de reconocer qué tipo de rotura es con las maniobras dinámicas. Y también existen otras patologías menos graves como son la tendinopatía o la bursitis bicipital. Para evaluar el tendón distal del bíceps, primero que nada debemos interrogar al paciente, preguntarle si él siente un dolor que va progresando a lo largo del tiempo, si se desencadena luego de la actividad física o si bien sintió un chasquido agudo o una rotura. Eso sería de la parte del interrogatorio básicamente. Después hacemos una inspección en forma comparativa. Le pedimos que haga el gesto así como de hacer fuerza. Vemos si hay retracción de los vientres musculares del bíceps. En caso de roturas del tendón distal del bíceps, el vientre muscular se retrae y hace el signo de Popeye proximal o Popeye invertido, que sucede al revés de cuando se rompe el tendón proximal y el vientre muscular cae. Desde el punto de vista, desde la exploración física, le pedimos al paciente que flexione el codo y con el dedo enganchamos el tendón distal del bíceps, que acá lo podemos palpar y ver. Es la maniobra de gancho o de hook. Las funciones principales del bíceps son la supinación y la flexión. Entonces, para diagnosticar tendinopatías, pequeñas roturas parciales o bursitis, contrarresistencia, mientras nosotros intentamos hacer la pronación de la mano, le pedimos al paciente que trate de hacer la supinación, así, bien, y maniobras contra resistencia de flexión. Trata de flexionar. Estas maniobras, si desencadenan dolor sobre el tendón distal del bíceps, podrían estar relacionadas a una tendinopatía, roturas parciales o bursitis asociada al tendón distal del bíceps. Empecemos por la cara anterior, para evaluar el tendón distal del bíceps a nivel del codo. Entonces, vamos a posicionarnos frente al paciente. Le pedimos al paciente que extienda el brazo sobre la camilla y realizamos una supinación ligeramente forzada. Vamos a ir con nuestro transductor paralelo a lo que es el tendón del bíceps y ligeramente medial a la fosa antecubital. Y aquí vamos a hacer un barrido buscando el tendón del bíceps y una vez que lo identificamos vamos angulando y haciendo un pequeño taloneo, que es meter el transductor, la parte distal, en la piel del paciente, empujando mínimamente. Y ahí podemos visualizar las fibras distales del tendón del bíceps. Vamos a marcar en pantalla las fibras distales del tendón del bíceps. Esto es la tuberosidad bicipital del radio y estas son las fibras distales del tendón del bíceps. A mí me resulta útil también desde esta posición realizar un barrido en el eje corto a lo que es el nivel de la transición músculo-tendinosa, ¿sí? Comenzamos a nivel del tercio distal del brazo, vamos viendo cómo se van formando los tendones del bíceps. Vamos a hacer un zoom de la zona, así lo podemos ver mejor. Vamos bien superficial, vamos a marcar en pantalla. Esto es el vientre muscular del bíceps y estas son las estructuras que van a ir formando el tendón. A medida que vayamos desplazándonos hacia distal, vamos viendo cómo se van conformando los tendones del bíceps. Su tendón corto y el tendón largo del bíceps. Ahí podemos ver, vamos a hacer un zoom aún mayor, los dos tendones del bíceps braquial. Cuando hago anisotropía se nota la diferencia entre el tendón corto, que es el medial, y el tendón largo, que es el lateral. Miren, lo vamos a marcar acá. Este es el tendón largo
y este es el tendón corto. Una vez reconocidos estos tendones, cuando nos vamos hacia la profundidad, o hacia distal mejor dicho, estos tendones se van hacia la profundidad y nos permite, si tenemos el transductor centrado en la pantalla y el tendón centrado en la pantalla, giramos el transductor 90 grados y podemos explorar lo que es la transición músculo-tendinosa del bíceps. Ahí tenemos las primeras fibras o las fibras proximales del tendón o de los tendones distales del bíceps, y de aquí, si nos movemos hacia proximal, vamos a llegar a transición músculo-tendinosa. Esto que vemos aquí es el vientre muscular y la formación del tendón distal del bíceps. Bien, ahí lo que hicimos fue con zoom. Ahora vamos a hacerlo sin zoom. Vamos a poner el foco un poco más proximal en la pantalla, más superficial. Vemos la transición músculo-tendinosa, la formación de los tendones distales del bíceps que se encuentran aquí arriba. Cuando vamos hacia distal, el tendón se va a profundizar buscando la tuberosidad bicipital del radio, y aquí giramos el transductor y desproyectamos el tendón distal del bíceps a nivel proximal. ¿Sí? Vamos con las maniobras dinámicas. Una vez que reconocemos las fibras distales del tendón del bíceps, como ya las marcamos, y con el taloneo del transductor, miren el transductor como taloneo y aparecen mejor las fibras distales del bíceps. Ahí hacemos los movimientos de supinación forzada y relajación. De esa manera podemos evaluar algo en manera dinámica las fibras distales del bíceps en caso de sospechar alguna lesión al nivel de la inserción de la tuberosidad bicipital del radio o de sus fibras distales. Bien. Las ventajas de la exploración de la cara anterior es que nos permite evaluar de manera fácil la transición músculo-tendinosa. La dificultad que se presenta es principalmente a nivel de las fibras distales, que se nos genera anisotropía, como hemos visto. Este problema lo podemos solventar realizando lo que es punta tacón o taloneo del transductor. Entonces, para hacer un abordaje desde la cara lateral de las fibras distales del tendón del bíceps, le pedimos al paciente que ponga el codo sobre la camilla, flexionamos el codo y la mano en pronación. Desde esta posición, siguiendo las fibras distales del bíceps, vamos a evaluar a través del músculo brachiorradial, que es otro de los nombres que recibe esta ventana, las fibras distales del bíceps. Ahí en pantalla vamos a marcar los músculos brachiorradial, el extensor radial largo del carpo y parte de lo que es el supinador corto. En la profundidad tenemos las fibras distales del bíceps braquial. Vamos a ir un poquito más hacia distal, seguimos bajando, ahí estamos, ahí vamos a ver lo que es el radio, el supinador corto, el extensor radial largo del carpo y las fibras distales del bíceps braquial. Desde esta posición le vamos a pedir al paciente, o nosotros directamente movemos la mano, hacia la supinación y pronación. De esta manera también podemos realizar maniobras dinámicas para evaluar mejor este tendón. Una de las utilidades de esta ventana es en los casos de rotura del tendón distal del bíceps, podemos reconocer el gap que queda entre el cabo proximal y distal. Aquí nos podemos desplazar hacia proximal, hacia la transición músculo-tendinosa del bíceps braquial, y aquí vamos hacia la parte distal. En la parte distal no vamos a poder ver la inserción propiamente dicha, por más que hagamos una supinación forzada, porque está del otro lado la tuberosidad bicipital del radio. Y en caso que quisiéramos aumentar la definición o el tamaño de la imagen de estas fibras distales del bíceps, hacemos un zoom como acabo de mostrar en pantalla. Ahí tenemos una imagen aumentada de las fibras distales del tendón del bíceps. Estas que están acá, vamos a marcar, son las fibras
del tendón del bíceps a nivel de su tercio medio. Ahí nos vamos hacia distal y ahí ya se nos ocultan por detrás de la sombra acústica del radio. Volvemos a la imagen 2D, para que lo puedan reconocer nuevamente en toda su extensión. Esto fue el abordaje de la cara lateral o ventana del braquiorradio. Ahora vamos a evaluar el tendón distal del bíceps desde la cara medial. Nuevamente con el paciente sentado frente a nosotros, es un paciente que tiene buena movilidad. Le vamos a pedir que apoye el codo sobre la camilla, que acueste el hombro sobre la camilla, codo flexionado, y acá nos va a permitir hacer movimiento de pronosupinación o semipronación. Vamos a poner el transductor siguiendo el eje del bíceps, del tendón distal del bíceps. Entonces, desde esta posición, lo que vamos a ver es lo que se conoce también como ventana del pronador redondo. Ahí estamos viendo el pronador redondo, lo vamos a marcar en rojo. Todo esto es el pronador redondo, que lo utilizamos como ventana para ver las fibras distales del tendón del bíceps. De esta manera, posicionamos el transductor y buscamos la inserción distal del tendón del bíceps. Ahí la tenemos en pantalla. Adyacente al tendón está la arteria braquial, ¿sí? Ahí la ponemos en color rojo para no confundirla con un área de rotura, y nos vamos ahí a ubicar las fibras tendinosas. Ahí estamos viendo lo que es el tendón distal del bíceps a nivel de la inserción sobre la tuberosidad bicipital del radio. Desde acá le pedimos al paciente que haga el gesto de pronosupinación. Vamos a hacerlo nosotros para controlar el movimiento. Hacemos algo de taloneo y miren qué bien se ven las fibras insertándose sobre la tuberosidad bicipital del radio, y nosotros podemos movilizar el paciente con esta maniobra dinámica. Estamos viendo entonces las fibras distales del tendón del bíceps insertándose sobre la tuberosidad bicipital del radio. Estas son las fibras distales y esta es la tuberosidad bicipital del radio. Esta maniobra es muy práctica, es reproducible y es una de las que mejor se ve el tendón distal. Eso fue una de las conclusiones del artículo mencionado. Sin embargo, el paciente, si no puede adquirir esta posición, lo podemos hacer también con el paciente directamente acostado sobre la camilla y poniendo el brazo en un lateral. Pedimos al paciente que haga una rotación externa del brazo, flexione el codo. Vamos a seguir el eje del tendón largo del bíceps, donde vamos a posicionar el transductor. Vamos a utilizar como ventana nuevamente el pronador redondo. Vamos a marcarlo en pantalla una vez más. Todo esto en rojo es el pronador redondo y en la profundidad el tendón largo del bíceps. Desde aquí podemos hacer maniobras de pronosupinación para evaluar la inserción distal del tendón largo del bíceps. Acá les sugiero que siempre evalúen tanto el tendón largo del bíceps como el tendón distal del braquial anterior, que está pequeños milímetros o centímetros hacia el borde cubital, del otro lado de la arteria braquial, donde nos podemos confundir pensando que esto es el tendón distal del bíceps. ¿Sí? Vamos a marcarlo en pantalla. Esto es el hueso, el cúbito, y acá tenemos la inserción distal del braquial anterior. Les sugiero que siempre evalúen ambos tendones, braquial anterior, arteria braquial y tendón distal del bíceps. La maniobra dinámica
nos va a permitir diferenciar lo que es el tendón del bíceps, porque es el que se moviliza conjuntamente con las maniobras de pronosupinación. No así el tendón del braquial anterior. Maniobra de pronosupinación. Entonces, aquí podemos ver con los movimientos de pronosupinación cómo movilizamos el footprint o la inserción distal del tendón del bíceps sobre la tuberosidad bicipital del radio. Si nos desplazamos hacia el borde cubital va a aparecer la arteria braquial y más hacia cubital vamos a tener la inserción del braquial anterior, que cuando hacemos las maniobras de pronosupinación ese tendón no se moviliza. Esa es una de las diferencias que tenemos que tener en cuenta al evaluar estos tendones. Con la cara posterior, paciente sentado frente al examinador, le pedimos al paciente que apoye el codo sobre la camilla y que realice una flexión máxima del codo. Aproximadamente a unos 4 centímetros del olecranon vamos a posicionar el transductor en forma transversal y vamos a buscar la inserción de la tuberosidad bicipital del radio con la maniobra de la cobra, que es realizar la pronosupinación desde esta posición. Ahí estamos viendo las fibras distales insercionales del tendón del bíceps. Vamos a marcar entonces en la pantalla las estructuras a reconocer. Acá tenemos el cúbito, el radio o la tuberosidad bicipital del radio para ser más específicos y las fibras distales del tendón del bíceps. Cuando realizamos la maniobra de pronosupinación podemos ver cómo estas fibras se movilizan. Bueno, la maniobra dinámica en este caso la realizamos realizando movimientos de pronosupinación y vemos cómo aparece en la imagen las fibras distales del bíceps insertándose sobre la tuberosidad bicipital del radio. Una vez que tenemos el eje corto, podemos girar el transductor y explorarlo en forma longitudinal los tendones del bíceps, llegando a la tuberosidad bicipital. Vamos a frizar la imagen, vamos a mejorar un poco la ganancia, mejorar el contraste ahí. Estamos viendo en un corte longitudinal lo que es la tuberosidad bicipital del radio y en un eje corto los tendones distales del bíceps. En este video vimos cómo evaluar los tendones distales del bíceps a nivel del codo. Recuerda siempre hacer un buen interrogatorio y examen físico que te ayudará a llegar a un diagnóstico certero. Segundo, recuerda el trayecto anatómico para posicionar tanto al paciente como al transductor y poder tener una buena imagen. De los 4 abordajes que vimos, ¿cuál fue el que más te gustó? Te leo en los comentarios. Si te está gustando el contenido y te sirve para tu práctica diaria, te invito a que le des me gusta, a que te suscribas a mi canal y me dejes tus comentarios que lo vamos a ir resolviendo en los nuevos videos.